a la edad de 75 años. Y la promesa es: Abraham, vas a tener un hijo. Y el problema de esa promesa es que la esposa de Abraham, llamada Sara, no puede concebir y dar a luz porque su vientre está cerrado. Hay dos problemas. Sara no puede tener hijos y Abraham es, dice el texto, de avanzada edad. Traducción: Abraham es viejo. Y en ese contexto es que Dios le da una promesa. Luego Dios, la promesa que Dios le da a Abraham, tardó 25 años en cumplirse. Haga la matemática. Abraham tiene a Isaac, ¿a qué edad? Ay, bendito. Usted sabe lo que es esperar por una promesa. 25. Hay hermanos que Dios da una palabra y en 25 minutos, si Dios no la hace, se van. 25 años esperando por una promesa. Y Abraham, viejo, Sara, estéril. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero cuando Dios da una palabra, hermano, las cosas cambian. Ese Abraham viejo, que no tenía la facultad ya para procrear, cuando recibe la palabra, ahora ve a Sara de otra forma. Escúchame. Y concibieron y dieron a luz. Pero desde ese momento de dar a luz a este momento, en el capítulo 22, pasaron muchos años. Muchos años. Entonces, los teólogos piensan que para esta época, el capítulo 22, Abraham tenía más de 115 años. Dice la Biblia que en el capítulo 22, versículo 1, después que Dios, en el capítulo 12 le dice: te voy a bendecir y vas a tener una descendencia y te voy a dar un hijo y va a ser de bendición y tanta cosa. Ahora, en el capítulo 22, escucha lo que dice Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo. Y él como que lo está enfatizando: a quien tú amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mi hermano, hay pruebas y hay crisis que nosotros pasamos en la vida. Y muchas de las crisis que pasamos en la vida, nosotros tenemos la tendencia de siempre atribuírsela a Satanás. Pero esta crisis, el diablo no tiene nada que ver con esto. El diablo quizás va chupando una piña colada por, no sé, por Mesopotamia, por allá tirado. Dios pone a Abraham en una situación donde esta prueba, hermano, no tuvo nada que ver con Satanás, sino que Dios mismo orquestó este escenario en la vida de Abraham. El Dios que le dice: te voy a dar un hijo, va a ser bendecido. Ahora es el mismo Dios que dice: coge a tu hijo, llévalo al monte, sacrifícalo y quémalo. El mismo Dios. Vemos en el capítulo 22 que Satanás no es el problema en este texto. El problema en Abraham, en el capítulo 22, no es Satanás, el problema es Dios. Y Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo. Y para ti, porque hermano, Abraham tenía otro hijo, Ismael. Pero Dios es específico, no, porque por eso Dios tenía que ser específico. Toma a tu hijo Isaac, a quien tú amas. Porque si te toma a tu hijo y no da especificaciones, Abraham sacrifica al otro. Pero Dios dice: no. Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, y sacrifícalo en el monte que yo te enseñaré. Ahora, digo todo esto para decirte, hermano, porque en ocasiones Dios nos pone en situaciones como puso a Abraham,
para que usted pueda entender que el mismo Dios que da, esto lo dijo Job, el mismo Dios que da es el mismo Dios que quita. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, vamos, sea el nombre. Muchas veces nosotros solamente alabamos a Dios cuando Dios nos da unas cosas. Sabemos adorar al Señor cuando todo viene a nuestro favor. Pero en esta perícope, el mismo Dios que le dio a Abraham, a Isaac, ahora es el mismo Dios que le está diciendo: sacrifícalo, mátalo, ponlo en el altar y quémalo como holocausto, hermano. Yo te pregunto, ¿usted podría decirle al Señor que sí cuando Dios te dice: sacrifícame esa cosa? ¿Tiene usted la fe, la valentía, la pujanza y el coraje para decirle así al Señor? Porque, hermano, qué bueno decirle así al Señor cuando todo está bien. Pero, ¿y cuando Dios te dice: entrégamelo todo, sacrifícamelo todo, ponlo en el altar? Todavía usted tiene el denuedo para decir que sí. Yo te pregunto, ¿obtendrá Dios un sí de usted cuando Él te ordena hacer algo que usted no quiera hacer? Porque qué fácil es. Mi sierva, te voy a usar. Ah, me gusta, mi padre. Mi siervo, maleta, veo maleta, va a viajar, amén. Y cuando Dios te dice: diezma. No, Señor, que tú sabes que la cosa, que tú sabes que la luz y el... No. Escúchame. ¿Podrá Dios obtener de usted un sí cuando lo que Él te exige va a causar pérdidas en tu vida? Abraham, escúchame, dijo sí a Dios en el nacimiento de su hijo Isaac. Nótese, hermano, que cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un bebé, Abraham biológicamente sabía que no podía reproducir. Abraham sabía que Sara biológicamente no podía producir. Pero como la palabra que Dios le dio a Abraham era una buena: te voy a dar un hijo y te voy a dar descendencia y te voy a bendecir. Aunque el cuerpo de Abraham estaba en todo lo contrario de lo que Dios le había prometido, y aunque Sara no podía producir, Abraham creyó, aunque era imposible, porque lo que Dios le dijo era bueno. Pero en esta ocasión, el mismo Dios que le dijo que le iba a hacer todo lo que iba a hacer cuando era imposible, ahora es el mismo Dios que dice: me puedes dar un sí ahora que te estoy pidiendo lo que te di cuando tú no lo tenías. Mira, hermano, hay que aprender que cuando usted le dice sí a Dios, aún en las cosas que para usted son pérdidas, usted no pierde en Dios. El que obedece a Dios nunca pierde, siempre gana. ¿Cuántos dicen amén? Él le dijo que sí al hijo del nacimiento, de la promesa, pero también dijo que sí a la muerte de la promesa. Él dijo sí, Señor, a la promesa, pero también cuando Dios le dijo: sacrifícalo, de la misma manera que dijo sí al principio, de la misma manera dijo que sí para sacrificarlo. Escúchame, iglesia. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que Dios exige de nosotros una respuesta inmediata. Cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo, Abraham no le dijo a Dios: déjame sentarme con el comité y con la junta y con los líderes para ver cómo esa palabra encaja dentro de mi ecuación. Porque no, a la que Dios le dio: toma a tu hijo, sacrifícalo. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 22, capítulo 22, versículo 3, dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Tan pronto Dios le da una palabra a Abraham, él reaccionó temprano por la mañana. ¿Cuántas veces Dios nos pide a nosotros algo y estamos procrastinando y estamos atrasando y estamos alargando el proceso? Pero Abraham nos enseña que a la que Dios te da una palabra, aunque no te guste, aunque sea contraria a lo que tú tienes en mente, el que obedece de inmediato verá la mano de Dios obrar en su vida, hermano. Escúchame, muy temprano de la mañana. Porque, hermano, la fe verdadera no tarda en responder. La fe verdadera reacciona a lo que Dios dice. Punto, se acabó. Y otro punto que quiero decir, hermano, escuche,
obediencia tardía o obediencia atrasada o obediencia alargada es desobediencia. Si Dios te dice que hagas algo y tú estás esperando 20 años, no. Esa pues, Señor, sí, yo sé que tú me llamaste al ministerio, pero cuando yo me retiro a los 40 años, de aquí a 40 años, eso es desobediencia. Obediencia atrasada es desobediencia. No, pastores, que tú sabes que yo tengo que bregar porque el corazón está en los cielos, pero los pies están en la tierra. ¿Pero quién te dijo eso a ti? Muchas veces nosotros perdemos momentos en Dios porque queremos obedecer a nuestra conveniencia. Queremos obedecer cuando nos sea conveniente a nosotros. Y hoy yo vengo a decirte, Abraham nos está enseñando, responde de inmediato a la palabra del Señor. Pastores, que no lo entiendo. Es que esto no se trata de tu entender. Hay unas cosas que tú no vas a entender, pero lo vas a poder ver en el proceso. Dios nunca le dio un exégesis a Pedro de la dinámica de poder flotar encima del agua. No. Él simplemente dijo a Pedro, salte de la barca. Pedro no entendía cómo iba a suceder. Él no entendía la ley de la gravedad a esa dimensión. Pero cuando Pedro responde a la palabra de Dios, él no estaba caminando por encima de la palabra. Él estaba caminando por encima. Bueno, él no estaba caminando por encima de las aguas. Él estaba caminando por encima de la palabra que Dios le había dicho. Y hay unas cosas que usted no va a entender. Hay una dinámica que no tendrá sentido. Pero lo que te va a dar la capacidad para mantenerte firme en los momentos turbulentos de la vida no es tu razonamiento, no es tu explicaciones, es tu caminando en la palabra del Señor. Y a la que tú caminas en la palabra del Señor, aunque no la entiendas ahora, lo entenderás después. Escúchame, obediencia tardía es desobediencia. Dice el texto en el versículo 4, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Fíjate, hermano. 3 días atrás Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, aquel que ama, sacrifícalo en el monte. Y Abraham está con su hijo, con los siervos y con la mula, caminando en dirección, yo no sé a dónde, sigue caminando. Yo no sé cuándo llegue, pero me va a instruir. Y todo ese tiempo mirando a su hijo, sabiendo él en su mente que él lo va a tener que sacrificar. Nunca Abraham titubeó en cambiar de decisión. Nunca Abraham fluctuó en pensamientos, sino que por 3 días él miraba a su hijo. Me imagino que estaban hablando, me imagino que tenían diálogo, me imagino que estaban haciendo, si es como yo y mis hijos, haciendo chistes. Y dentro de todo eso en la mente de Abraham, tengo que sacrificar a mi hijo. Lo voy a tener que poner en el altar, los voy a tener que quitarle la vida. Y a todo esto, hermano, Abraham nunca cambió de su manera de pensar. Aunque los momentos estaban pasando y aunque los días estaban pasando, Abraham estaba seguro que aunque te quiero, Isaac, te tengo que sacrificar. Mira, hermano, hay veces que Dios nos da una palabra y el mismo tiempo se convierte en la piedra de tropiezo para nosotros ser consistente y persistente a la palabra del Señor. Hoy yo vengo a decirte, si ha pasado un día y todavía Dios no te ha dado provisión, sigue caminando en la promesa en obediencia. Si han pasado 2 días, 3 días y todavía Dios no te ha enseñado el monte, no te eches a retroceder. Sigue creyendo y sigue obedeciendo lo que Dios te llamó a hacer, hermano. Abraham nunca cambió de opinión, aunque estaba por 3 días rumbo al lugar que Dios le dijo. Mira, hermano, no cambie de opinión. No cambie de opinión. Déjate llevar por lo que Dios dio. Y pastor, y es que Dios no volvió a hablar. Y han pasado 3 días y Dios no está hablando. Si Dios no ha hablado, síguete llevando por lo que Él dijo la última vez que te dijo que hiciera algo. Mira, hermano, lo peor que podemos hacer es movernos fuera de la voluntad de Dios y desesperarnos porque no estamos escuchando la voz de Dios. Escúchame, hermano. Versículo 5, la primera parte, ¿sabe lo que dice? Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, con la mula, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Escúchame, iglesia. A todo esto, cuando Abraham sale de su región, de su casa, a buscar el lugar donde lo iba a llevar para sacrificar a su hijo, él no estaba solo.
Abraham estaba bien acompañado. Tenía a su hijo Isaac, que su nombre significa risa. Tenía los siervos, que pueden que sean guardaespaldas o ayudantes o asistentes, y estaba con una mula. Por si acaso Abraham se cansaba, montaba la mula. Abraham estaba bien acompañado por 3 días, pero llegó un punto cuando Dios le enseña a Abraham el lugar preciso que él tiene que ir. Dice la Biblia que Abraham le dijo a sus siervos: esperen ustedes aquí con la mula, porque yo y el muchacho iremos hacia allá. Escucha, mi iglesia, algunas personas que tú estás rodeado en el día de hoy eran necesarios para que tú llegase hasta donde estás ahora, pero hacia donde Dios te quiere llevar, tienes que llegar a un punto en tu vida que tú tienes que deshacerte de ciertas personas, porque donde Dios te quiere llevar, el grupo de ayer, el corillo de la semana pasada, el clan del año pasado, no es lo que Dios va a usar para catapultarte hacia donde Dios tiene para contigo. Algunos están en el lugar que están ahora, hoy en día, porque a través de usted fue el instrumento, la herramienta que Dios usó para que esa persona llegase hacia donde está. Pero hoy vengo a decirte como un cartero de parte del cielo: tienes que cortar en esta mañana. Hay unas relaciones que tienes que deshacerle en esta mañana. Te fueron útiles hasta este momento, pero tienes que subir a la cúspide de la montaña, y para subir allá lo único que necesitas es a Isaac. Escúchame, iglesia, escúchame, hermano. Lo único que Dios exige en esta etapa en tu vida es a tu Isaac. Y él le dijo a los siervos: quédense aquí. Gracias por todo lo que hicieron, pero a donde yo voy a ir, ustedes no pueden venir conmigo. Yo vengo a decir, hermano, mire, hermano. Hay personas que Dios va a poner situaciones en tu relación con esa persona, porque Dios te quiere llevar a las alturas. Escúchame. Y para llegar a las alturas, en ocasiones tenemos que soltarnos de la gente. Tenemos que deshacernos de unas cosas. Abraham, en el capítulo 2, cuando Dios llama a Abraham, en el Éxodo capítulo 2, Abraham estaba en la casa de Madián pastoreando las ovejas. Él estaba ahí. Cuando Dios llama a Abraham, lo manda para Egipto y le dice: dile a Faraón que suelte a mi pueblo. Y estuvo Faraón en medio del pueblo hebreo. Pero cuando cruzaron el mar rojo, la Biblia dice que Moisés ahora cruza el mar rojo, y Moisés ahora sube al pináculo de la montaña, y allá en el monte, en monte Sinaí, fue que Moisés recibió revelación, palabra, instrucción, y su semblante empezó a crecer, a cambiar. Lo que te estoy diciendo es, iglesia, escúchame claramente, que hay momentos donde tú tienes que estar en medio de la gente, pero llega un momento que Dios quiere que tú subas a las alturas, y los que estaban contigo en Egipto no pueden estar contigo en la montaña. Hoy vengo a decirte, iglesia, entiende que cuando Dios te separa, no es para castigarte ni para aislarte. Hay veces que la separación es el proceso que Dios va a usar para que en la trayectoria de esa escalación tú puedas entender que esto no se trata de quien yo conozco, conexiones ni nada político. El que va a abrir la puerta es Dios, y Él recibirá la gloria en todo el proceso. Amén. Sí, hermano. Puede que Dios te diga: no, esa cosita déjala con la mula. Esa hermanita, déjala con el asna. Ese hermano, déjalo con la mula. Hermano, hay gente en tu vida que tiene que quedarse con la mula. Hay personas en tu vida que tú tienes que dejarla con la mula. Yo le dije a Abraham: no. En esta nueva etapa, tú y tu hijo. Escúchame, ¿no? Y dice la Biblia, escúchame, versículo 5. Dice Abraham: esperen ustedes aquí, porque yo y el muchacho iremos hasta allí. Pero lo que dice el texto: y adoraremos y volveremos. Dios no mandó a Abraham a adorar. Dios mandó a Abraham a sacrificar. Pero Abraham tiene la gran revelación. ¿Cuál es la revelación? Abraham entiende que adoración es sacrificio, y sacrificio es adoración. Cuando usted sacrifica,
Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: oh, hinchos hermanos y hermanas, por la misericordia de Dios, que ofrezcan nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable ante Dios, que es nuestra adoración. Cuando usted adora al Señor, usted no solamente está adorando, usted está sacrificando. Cuando usted sacrifica, usted está adorando. Y Abraham entiende: lo que yo voy a hacer, ustedes lo ven como sacrificio, pero es un acto de adoración, hermano. Hoy Dios nos quiere llevar al nivel de altura espiritual, donde podemos interpretar sacrificio, adoración, adoración, sacrificio. Amén. Escúchame, hermano. Yo te pregunto: ¿puedes adorar en medio de la prueba? Amén. ¿Puedes adorar en medio de la crisis? Amén. Porque en ocasiones la gente brilla por su ausencia en momentos de prueba. Santo. La gente para de ir a la iglesia en momentos de crisis. Pero Abraham dice: yo voy al monte y vamos a adorar. Y aunque el diablo me quiera ver llorando, yo voy a adorar a mi Dios, hermano. Y él termina diciendo: vamos a adorarle. Y dice: y regresaremos. Puedes adorar a Dios al punto que tú creas que Dios lo va a hacer, aunque la cosa que tú está pasando se ve todo lo contrario. Abraham creyó a Dios otra vez. Abraham creyó a Dios por segunda vez. La primera vez él creyó a Dios cuando la matriz de Sara estaba estéril. Abraham creyó a Dios cuando él biológicamente no podía producir. Él creyó a Dios cuando su propio cuerpo iba a la contraria a la palabra del Señor. Pero ahora, cuando Abraham ve a Isaac, y cuando él ve la promesa, cuando sale del vientre de su madre y él le da gracias a Dios por la provisión, ahora, algunos 15, 18 años después, con la misma fe que él creyó a Dios por un bebé, es con la misma fe que él cree a Dios que van a adorar al Señor y Dios hará un milagro, hermano. Escúchame. Abraham creyó a Dios al punto que él pudo entender que Dios iba a hacer algo aún en su sacrificio. Porque, hermano, la fe exige acción. Escúchame, iglesia, la fe exige acción. Yo creo. ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Qué dice la Biblia? Que la fe sin obra es muerta. Abraham creyó y Abraham tomó acción. Versículos 6 a 9 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Escucha esto. Entonces habló Isaac. Habló el hijo. Abraham su padre dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Jehová Dios proveerá. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Van juntos. Y que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso leña y ató a Isaac su hijo y puso en el altar sobre la leña. Escucha, hermano. Abraham está con Isaac. Encontraron el lugar. Y ahora Isaac se hace una pregunta. Espérate. Isaac es la promesa. La promesa de que Dios le iba a dar una descendencia a Abraham. Y ahora esa promesa es el sacrificio. Y el sacrificio llamado Isaac le hace la pregunta a su padre y le pregunta: ¿dónde está el cordero? ¿Y cómo es que vamos a hacer este holocausto? El sacrificio le hizo la pregunta a Abraham. El sacrificio cuestionó a Abraham: ¿dónde está? No sabiendo Isaac que él era el sacrificio. Escúchame, iglesia. Hay algunas cosas que en la vida cristiana usted no la va a saber. Y muchas veces nosotros, como Isaac, queremos saber de dónde viene el cordero, de dónde viene la oveja, de dónde yo abrí la puerta, de qué manera Dios lo va a hacer. Hay maneras y hay momentos en la vida que usted tendrá que vivir esta vida sin las respuestas de Dios, pero caminar en las promesas de Dios, hermano.
Escúchame. Isaac, no sabiendo la respuesta a su pregunta, porque a todo esto Isaac tenía preguntas. Escúchame, iglesia, no hay nada malo en darle preguntas, hacerle preguntas al Señor. Dios no se intimida por tus interrogantes ni por tus preguntas. Y él le pregunta, papi, ¿y dónde está el sacrificio? Escúchame, él va a su padre. Y en vez de el padre decirle, pues mira, ahí está. El padre dice, Jehová proveerá. Y mientras está diciendo Jehová proveerá, lo está atando a él. Lo está amarrando a él. Póngase en la posición de Isaac. Papi, ¿y a dónde está el sacrificio? El cordero. No te preocupes, muchachos. Isaac sabe el proceso para sacrificar animales. Isaac sabe que lo que el padre le está haciendo amarrándola a él es sinónimo. Papito, tú eres sacrificio. Y mientras él lo está dando a él como sacrificio, él le dice a su hijo, Jehová proveerá un cordero. Escúchame, iglesia. Isaac permitió que su padre lo atara, teniendo una pregunta que aún no fue contestada. ¿Está usted dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, aunque en el proceso usted no entienda la voluntad de Dios? ¿Está usted dispuesto a someterse a la voluntad de Dios? Bueno, pastor, es que Isaac era un bebé. No, mentira. ¿Sabe cuántos años tenía Isaac cuando Dios lo pone en ese aprieto? Según 4 comentaristas, Leopold dice, él tenía de 18 a 20 años. Josefo, el escritor, dice que Isaac tenía aproximadamente 25 años. Adam Hart dice que él tenía aproximadamente 33 años. Y Jameson, Fawcett y Brown dice que él tenía aproximadamente 20 años. En otras palabras, Isaac no era un nene de 5 meses, 6 meses, 3 años, 4 años. Isaac era fuerte suficiente como para resistirse al atado por su padre, hermano. Escúchame. ¿Cuál es mi punto, pastor? Mi punto es que él era un joven adulto, que él no era un niño como Abraham intentó sacrificarlo en el monte Moria, hermano. Isaac pudo haberse negado a ser atado porque tenía preguntas no contestadas. Él podía haber dicho, yo me someto si tú me contestas la pregunta. Pero Isaac no hizo eso. Isaac cedió su voluntad a la voluntad de su padre. Iglesia, yo te pregunto, ¿cuán disponible estamos nosotros someternos a la voluntad del Padre? Aunque la voluntad del Padre en el momento lo que exige es sacrificio de nuestra parte. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Mientras amarra a su hijo, él está diciendo, versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. La respuesta de Abraham a Isaac no fue lo que Dios le había dicho. Escucha, hermano, Dios nunca le dijo a Abraham que se sacrificara un cordero. Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. Abraham no le dijo a Isaac lo que Dios le dijo a Abraham. Es como que Abraham está mintiendo, porque Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifica a tu hijo. El hijo le pregunta al padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y el padre dice, no te preocupes, que Dios va a tener unos corderos. Pero Dios nunca le prometió a Abraham un cordero. Lo que Dios le prometió a Abraham fue, sacrifica a tu hijo. Ya, ni le prometió nada, le dijo, sacrifícalo, hermano. Escúchame. Abraham le dice a Isaac algo que Dios nunca le dijo. Pero Abraham entendió algo sobre Dios. Porque, hermano, cuando usted conoce el carácter de Dios, y cuando usted conoce la naturaleza de Dios, y cuando usted conoce la manera con que Dios obra, hermano, en el ámbito de la fe es decir algunas cosas que usted no sabe, pero que usted sabe. Eso es fe. La fe es usted decir, bueno, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero me voy a tirar por ahí para abajo. Yo no sé cómo yo abrir la puerta, pero me voy a meter. Yo no sé, pero yo sé. Yo no sé, pero yo sé. Yo no sé. El cristiano tiene que vivir de esa manera. Porque, hermano, si usted la vive solamente por el razonamiento, se va a quedar donde estás. Y Abraham le dice a Isaac, papi, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Jehová proveerá un cordero. Escucha, mi iglesia, Dios te trajo aquí en este día para recordarte que Él va a proveer. Lo tuyo y lo mío es obedecer, iglesia.
Hermano, Dios provee a los que le temen. Escucha lo que dice el versículo 10 al 12. Dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya yo conozco que teme a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Lo primero Dios le dice: sacrifícalo, para luego decir: no lo hagas. Escúchame, iglesia. En otras palabras, te tendrás que sacrificar a Isaac en tu corazón para poder tener a Isaac en tu vida. Hay unas cosas que Dios exige de nosotros para chequear dónde está el corazón. Hay unas cosas que Dios te pone en una disyuntiva para ver cómo está esto, hermano. Y Dios le dice: no te preocupes, no lo tienes que matar, porque en tu corazón, ya yo veo que tu corazón está alineado al propósito de Dios. Y hay veces que Dios te pone en disyuntiva, no para castigarte, para que tú sepas dónde está tu corazón y para que Él pueda decirte: si tu corazón está bien, te voy a dar lo que tú ni te imaginas, hermano. Y hay unas cosas que Dios nos pide que la entreguemos. Hay unas cosas que Dios está exigiendo que la pongamos en el altar de sacrificio, porque si usted puede entregarlo, usted podrá tenerlo todo. Versículo 13, ¿qué es lo que dice? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Escucha, hermano. Dice la Biblia que el carnero estaba trabado en un zarzal. Abraham no lo pudo ver hasta que primero no alzó sus ojos. Mira, hermano. Mira, hermano. Lo que Dios tiene para ti ya está provisto. Lo que Dios tiene para ti, ¿qué servirá? Cosas que ojo no han visto, ni oído, ni llegado al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Ya Dios tiene lo tuyo reservado, pero está de usted y está de mí alzar los ojos. Alzar los ojos. Mira hacia arriba. Enfoquémonos en las cosas celestiales. No fue hasta que Abraham alza sus ojos, él pudo ver que la provisión para Abraham ya estaba ahí esperándolo por él, hermano. Hay muchos que no se mueven esperando la provisión de Dios. Dios te dice: no, la provisión está esperando por ti. Usted está esperando por la provisión. No, la provisión está esperando por ti. Alza tus ojos, camina hacia el monte y verá la provisión de Jehová. Escúchame. Pero no olvide la pregunta. Papá, veo el fuego, veo la leña y el holocausto y el cordero. Y Abraham le responde: Jehová proveerá el cordero para el sacrificio. Dios no le dio a Abraham un cordero. Dios no le dio a Abraham una oveja. Lo que Dios le dio a Abraham fue un carnero. Vea esto. Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo. Abraham le dice a Isaac: Dios va a traer un cordero. Y Dios le dice: no es un cordero, es un carnero. Ahora, ¿qué es un carnero? Un carnero es mucho más grande que un cordero. Escúchame. Cuando usted se propone ser fiel a Dios, Dios se propone en darte mucho más de lo que usted está pidiendo. Cuando usted se propone obedecer a Dios, usted está pensando en lo que Dios va a proveer de una ovejita. No, Dios tiene todo un carnero robusto, fuerte. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. He aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo: Dios proveerá cordero. Algunas cosas Dios la mantendrá atrapada en un zarzal, esperando a que usted suba a la montaña. Ellos estaban esperando un cordero, pero Dios le tenía algo más grande. Ellos estaban esperando una ovejita, pero Dios le tenía un carnero. Si usted obedece a Dios, lo que Dios te va a dar te va a maravillar, te va a bendecir, pero Dios exige obediencia. Obediencia.
obediencia. Obediencia. Iglesia, tu provisión te está esperando a ti. Lo que Dios quiere hacer te está esperando a ti, hermano. Un carnero, hermano. ¿Sabe que los carneros tienen cuernos enroscados en un ángulo de 360 grados? Y sabe que para que un carnero produzca ese tipo de cuernos, ese proceso, ¿sabe cuánto toma tiempo? Toma por lo menos 8 años para que los cuernos del carnero crezcan de esa manera. Lo que significa que cuando Dios le da provisión del carnero, el carnero por lo menos tenía 8 años. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el número 8 en la Biblia es el número de nuevos comienzos. Es el número de cosas nuevas. Es el número que representa que Dios va a hacer algo nuevo. Cuando un niño tenía 8 días de nacido, lo circuncidaban. Cuando vemos en la Biblia el número 8, en la creación, el número 8 fue el comienzo después de todo lo creado. Cuando usted habla de Pentecostés, ¿sabe que Pentecostés cae en el día 50? ¿Sabe que el día 49 termina en 7 semanas? El día 50 es la 8ª semana, que significa el día del poder y del mover del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Hoy Dios tiene preparado para contigo algo nuevo. Hoy Dios te quiere dar algo diferente. Hoy Dios quiere depositar en tu espíritu algo nuevo, pero exige de nosotros la obediencia que diga: no te entiendo, pero lo vamos a hacer, hermano. Escúchame. Versículo 8. Dios le dice a Abraham. Abraham le dice a Isaac: no te apures, papi, yo voy a proveer. ¿Sabe qué? Cuando él le contesta a Isaac, Dios proveerá, eso en hebreo es Jehová Jireh. Y no es hasta el versículo aquí, en el capítulo número 22, versículo 14, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Escúchame, él llamó ese lugar Jehová proveerá cuando le contestó a su hijo que Jehová iba a proveer. Él no tuvo que esperar para que Dios proveyera para decir que Él es un proveedor. Y porque él creyó a Dios por provisión, ahora él puede acertar y profetizar y declarar el cumplimiento de esa palabra, hermano. Escúchame, iglesia. Para cerrar en conclusión, ¿qué es el carnero para nosotros? ¿Qué representa el carnero para nosotros? ¿Qué representa el carnero? Esperanza. Esperanza, iglesia. El carnero representa esperanza. El carnero representa cosas nuevas. El carnero es un recordatorio de que nuestro Dios es un proveedor. El carnero es un recordatorio que si usted obedece a Dios, Dios hará lo que Él va a hacer en su vida. El recordatorio es una señal de que Dios cumple promesas. El carnero es un recordatorio que Dios nos va a dar mucho más de lo que usted espera. Usted está esperando